Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo especial que tenemos para compartir de la palabra del Señor. Como siempre, esperando y orando que el Señor les esté bendiciendo, que cada uno de ustedes pueda estar disfrutando de la presencia, de la bondad, de la misericordia, del favor del Señor. Esos son nuestros deseos. Y bueno, hermanos, continuamos en este tiempo de pandemia, tiempo que ha sido, la verdad, muy duro, muy fuerte, pero el Señor ha estado de nuestro lado. Y bueno, pues en este tiempo especial tenemos un enfoque también, cierto, que habla de que estamos tomados de la mano de Jesús, estamos siendo preparados para los tiempos. ¿Y cómo es de relevante esta palabra? Pues si necesitamos estar preparados, porque la verdad cada día los tiempos son más complejos y más complicados. Y bueno, hoy quiero que compartamos una palabra que pues le hemos puesto por nombre: la promesa toca a tu puerta. La promesa toca a tu puerta. Y quiero iniciar pues leyendo en el libro de Mateo. En el capítulo número 25, la escritura dice de esta manera, versículo número 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Hoy bendecimos tu palabra, Señor, y te pedimos, Dios, que nos hables al corazón, Señor. Que con esta tu palabra, Señor, nuestra vida sea retada, pero también, Señor, nuestro nivel de compromiso contigo, Señor. Padre, bendice a cada uno de los que escuchan en este día, Señor, y quita todo obstáculo para que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual salió de tu boca, Señor. Padre, anhelamos, deseamos escuchar tu voz, Dios. Háblanos en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, Jesús enseñaba en parábolas. Claro, yo creo que en los tiempos de Jesús, pues muchos de los rabinos, de los predicadores, enseñaban con base en parábolas. Y Jesús comenzó su ministerio con una serie de enseñanzas, por allá en Mateo capítulo 7. Aquí ya está en capítulo 24 todo el tema escatológico del fin de los tiempos, y está hablando también en parábolas. Y desde el principio de este tiempo de pandemia, yo escuché, y así lo creí también, que pues estábamos llegando a una circunstancia que se reconoció como principio de dolores o comienzo de los dolores. Y bueno, yo estoy de acuerdo con ese pensamiento, porque pues tiene que ver con que estamos entrando a los últimos momentos, pero también eso quiere decir que ese principio de dolores tiene que ver con el nacimiento, con el alumbramiento, lo que Dios quiere hacer nuevo, lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Y entonces entramos en este tiempo de pandemia. Y bueno, el tiempo de pandemia para mí
mucho tiempo le puse pausa a este tema porque son temas que pues manejarlos en domingo es complejo porque pues se necesita tiempo para poderlo hacer como debería hacerse, pero es parte de lo que necesitamos enseñar. Y yo creo que el tiempo de pandemia es un tiempo que está siendo utilizado tanto por el Señor como por el enemigo. Yo creo que el enemigo, mis amados, este es el tiempo en que está midiendo las fuerzas, el enemigo está experimentando, está poniendo prueba a ver cómo es que se puede controlar, de qué manera se puede funcionar, y el enemigo está calculando sus posiciones. Pero también el Señor está obrando, y tiempo de pandemia ha sido un tiempo especial de preparación por parte del Señor. Tiempo de pandemia ha sido un tiempo de profundizar nuestra intimidad con el Señor, de radicalizar las posiciones si así se quiere. Ahí metido en su casa porque estamos cumpliendo más o menos 500 días de pandemia. Yo no sé si tú te habías dado cuenta de eso. 500 días y evaluar qué hemos hecho en esos 500 días, si hemos profundizado en nuestra intimidad con el Señor. Porque antes de la pandemia, no, es que yo no tengo tiempo para orar, pastor. Mire que me la paso trabaje y entonces no tengo tiempo. Bueno, pandemia nos metió en su casa. Pandemia nos metió ahí y por otra parte pues no podemos depender del pastor, no podemos depender de la iglesia, estamos metidos en nuestras casas, estamos haciendo la tarea, no la estamos haciendo, no hay supervisión, estamos en las manos y en la decisión de cada uno. ¿Qué has hecho tú en estos 500 días de pandemia? ¿Has profundizado en tu relación con el Señor? Porque yo creo que ese es el propósito de Dios en este tiempo. Tomemos posición, ¿dónde estamos? Y bueno, nos encontramos esta parábola del Señor Jesucristo hablando a su pueblo, enseñando acerca de los últimos tiempos. Interesante me parece a mí que estas de las últimas parábolas del Señor entonces tiene que ver con unas bodas, con un matrimonio. Y la verdad eso a mí me gusta, ¿por qué? Porque a mí me gustan los matrimonios. Y he hecho uno que otro, he ministrado, he servido ahí haciendo matrimonios y les aseguro que ha sido más de uno y la verdad me gustan mucho. Y bueno, puedo decir yo que los matrimonios son interesantes porque los matrimonios permiten ver algunas cosas de las personas. Y los matrimonios tienen por lo menos desde la parte del ministro, pues tiene una parte que es la liturgia, el orden, cómo se debe hacer, pero también hay algunas cosas que son bonitas agregarle. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, que en los matrimonios cada uno de los contrayentes, se haga sus propias promesas, porque el matrimonio está basado en una promesa de amarnos hasta el final de los días. Ese es el matrimonio, comienza ahí, ¿cierto? Una promesa. Y yo a lo largo de tantos tiempos en que hemos vivido, hermanos míos, he visto que los novios se hacen unas promesas espectaculares, muy lindas. Y creo que sí, muy sinceras y palabras muy bonitas. Y hasta el día de hoy nunca he visto que alguien diga: te prometo que te voy a dar la mitad de mis bienes. Mire que no, mire que la gente esa promesa sí no la hace. Ojalá de aquí en adelante alguno se atreva a hacer esa propuesta, pero no. Entonces, para resolver eso, yo me aseguro de que en el tiempo de los votos, en el tiempo de los anillos, entonces sobre todo él, que repita conmigo, diga: mire, con este anillo me caso contigo y comparto contigo mi vida, mi corazón y mi vida, y con los bienes de mi propiedad te doto. Compartamos los bienes, me aseguro de que lo digan, y la verdad ya a regañadientes, pero lo dicen. Interesante. Ahora, son anécdotas en los matrimonios que pasan y bueno, les digo esto porque para poder entender, creo yo, esta parábola es necesario que tengamos como un poco de comprensión del matrimonio en los tiempos de Jesús.
¿Cómo funcionaba eso? Porque el matrimonio es tan importante que realmente cada cultura tiene su manera de hacerlo, su manera de organizarlos, ¿cierto? Y se hace de la manera en que cada uno lo determina. En el tiempo de Jesús había básicamente 3 tiempos en cuanto al matrimonio, y es bueno que lo tengamos como claro. Había un tiempo que era el tiempo del compromiso, es decir, donde los padres llegaban al acuerdo del matrimonio, es decir, se entregaban las arras, se entregaba el compromiso, y eso muchas veces se hacía desde cuando los contrayentes eran niños, es decir, siendo niños todavía, y pues por eso, pues precisamente en este tiempo, pues los niños no iban a convivir juntos, era apenas el tiempo del compromiso, pero desde ahí ya se consideraban casados. Tal vez usted ha leído de María y de José, que estaban en ese tiempo, estaban comprometidos. Ahora, si se violaba el compromiso, pues había necesidad del divorcio, de la carta de divorcio. Esa fue la situación de María y de José. Pero bueno, el segundo tiempo tiene que ver con el tiempo del desposamiento. El tiempo del desposamiento era cuando ya los contrayentes, los novios, tenían la edad requerida para pues contraer el matrimonio y ahora pues sí, el tiempo de convivencia juntos. Entonces el varón normalmente tenía que haber construido su casa, tener su tiempo ya de bien crecidito, la mujer había tenido que prepararse ya y pues con su edad para poderse casar. Y entonces pues en ese momento pues entra el tercer tiempo del matrimonio, que tenía que ver con la boda en sí. Y la boda en sí era todo un acontecimiento. Era una celebración que duraba más o menos alrededor de unos 7 días, y donde todo el mundo participaba allí en la aldea, en el pueblo, como se llamara esto, todos participaban y les agradaba participar porque, entre otras cosas, no había tantas actividades sociales. Entonces cada vez que había un matrimonio o nacía un bebé o un funeral, pues eran las oportunidades de compartir, y entonces era muy importante estar allí. Para el tiempo del matrimonio pues era un tiempo muy especial, y el matrimonio arrancaba con que el hombre entonces iba de la casa del padre a la casa de la novia, donde la esperaba la novia con una corte de damas de honor, como la llamaríamos ahora, y entonces luego de que estaban allí, entonces se venían luego nuevamente a la casa del padre, donde se celebraba pues la boda en sí, y comenzaba la fiesta, ¿cierto? Y comenzaba esa fiesta, y pues esa era como la manera, esa es la forma en la que Jesús está entregando aquí esta parábola. Ahora, yo quiero decirles, hermanos míos, que todo matrimonio pues comienza con una promesa, ¿cierto? La promesa de amarnos por toda la eternidad. Pues Jesús hizo esta promesa. Mire Juan capítulo número 14, versículo número 2. Dice Jesús de esta manera: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa de Jesús de regresar por su iglesia para tomarla como su novia, como su esposa, para realizar las bodas del Cordero. Él se ha ido a preparar la casa. La iglesia queda preparándose para este momento en el que el Señor Jesucristo ha de regresar. Ahora, mis amados hermanos, como leímos allí en la escritura, en la parábola de Mateo, capítulo número 25, entonces lo primero que nos encontramos ahí es que ocurrió una tardanza. Número 1, la tardanza. Dice el versículo número 1, capítulo 25, libro de Mateo, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mire, bueno, eso de cabecear, eso lo tengo muy claro, eso pasa hasta el día de hoy. Ahí uno está predicando y la gente está, sí, pastor, y cabecean, ¿cierto? Y cabecean, otros cabecean de unas maneras todas extrañas, pero la gente todavía cabecea. Y hasta se duerme, se echa su motocito también en la iglesia. Y bueno, eso pasó aquí, ¿no? Estas vírgenes, estas mujeres, estas doncellas se durmieron, cabecearon y se durmieron. Ahora, yo quiero explicar que pues en nuestra cultura, esto no nos suena como muy bien a nosotros. ¿Por qué? Porque en la cultura nuestra, pues es el novio el que espera en la iglesia, en el lugar donde se va a celebrar la boda, es el novio el que espera, y la que se demora, porque no es que llegue realmente, la que se demora normalmente es la novia. Bueno, yo tuve un matrimonio donde se programó a las 5 de la tarde. La novia llegó más o menos sobre las 6:15, pero tuvimos que esperar hasta las 7 de la noche para empezar la boda, porque ahí fue cuando llegó la suegra. 2 horas de retardo de la suegra, pero hermanos míos, esta costumbre de los judíos pues no está muy de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿qué era lo que pasaba allí? La tradición judía pues era que la novia realmente pues era la que esperaba al novio. Y como les dije hace un momento, pues el novio venía desde la casa de sus padres acompañado por una, ¿cómo se llama eso? Un cortejo, una caravana muy festiva. Desde la casa de su padre venía para llegar a la casa de la novia, y entonces allí pues acompañarse de la novia para volver a la casa de su padre, y entonces allí se celebraba la boda. Entonces allí en la casa de la novia estaban las doncellas, estaban las damas de honor, estaban las damas de compañía para acompañarlos, para traerlos hasta la casa donde se celebraba la boda realmente en sí. Entonces pasó que se demoró un poquito. Se demoró un poquito, dice la parábola, y pues no llegó justamente, entre otras cosas, pues tampoco había un compromiso de a qué horas era que tenía que llegar. Realmente no se sabía, ni las doncellas, estas 10 vírgenes, ni la misma novia sabían a qué horas iba a llegar el novio. Y bueno, no pasa eso con la iglesia, porque de la misma manera, pues nosotros no sabemos ¿cuándo es que el Señor ha de regresar? Eso no lo sabemos. Dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 36, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces fíjese que esta cita dice que el regreso de Jesús pues está bajo la autoridad, bajo la tutela, bajo el secreto del Padre. Es cuando el Padre indique el tiempo. Es cuando el Hijo, pues todas las moradas estén preparadas, hay un lugar ya de residencia, y entonces pues es cuando el Padre dice que ha de ser el momento en que el Hijo venga por la esposa y la lleve a Él para que disfruten de su nuevo hogar. Es claro que la Biblia dice que nadie sabe ni la hora ni el día. Bueno, mi amado hermano, hay gente tan quisquillosa que tampoco dice que sea ni el mes ni el año. No se sabe ni el mes, ni el año, ni el día, ni la hora. El punto es que no se sabe cuándo el Señor va a regresar. Si tú escuchas a alguien diciendo que es que el Señor viene tal día, tenlo por seguro, ese día ya no es. Porque el único que lo sabe, dice aquí, es el Señor, es el Señor. Y bueno, pues pasa en esta vida de todo, ¿cierto? Y pues también tenemos que reconocer que pues el Señor sí se ha tardado un poquito. Es que está bien que en la iglesia primitiva pues ya estaban diciendo ahí en medio de las persecuciones que tardaba, y bueno, ¿qué diríamos nosotros? 2000 años esperando y el Señor todavía no ha llegado. Y entonces quizás algunos pues dicen: oiga, ¿qué pasa? ¿Sería que se le olvidó? Bueno, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice:
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No sabemos la fecha, no sabemos la hora, no sabemos el día, no sabemos el mes, no sabemos el año, pero sabemos que Él va a regresar. Eso sí lo tenemos absolutamente claro. Él va a regresar y nosotros estamos esperando su regreso. Ahora, ¿qué lo está deteniendo? Sencillamente que Él espera que ninguno se pierda, sino que se arrepienta. Ahora, continuando nosotros con la parábola, pues vemos que las doncellas, todas se durmieron, todas cabecearon, todas quedaron dormiditas. Es más, todas tenían lámparas. Y claro, necesitamos entender que pues tenían lámpara. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos pues no había luz eléctrica. Y como no había luz eléctrica, y entre otras cosas, las bodas normalmente se realizaban de noche, porque pues era todo el día de celebración en la casa del novio, y entonces pues llegaba la noche y para ir a recoger a la novia, y entonces pues no había luz eléctrica, se necesitaban realmente las lámparas. Y por este motivo pues ellas estaban ahí esperando y dispuestas para poder acompañar y hacer ese cortejo de la novia, para acompañarla hasta la casa del novio. Y bueno, esto me lleva a mí a pensar, las lámparas pues en ese tiempo eran utilizadas para alumbrar, y hoy día pues nosotros leemos en la Escritura, mis amados hermanos, que todo cristiano, que todo creyente debe alumbrar. ¿Por qué? Porque somos la luz del mundo. Usted como creyente debe estar alumbrando. Es lo que cada cristiano debe hacer mientras estemos en esta tierra y estamos esperando la venida del Señor. Necesitamos estar alumbrando. La pregunta es, ¿estás tú alumbrando? ¿Estás tú esperando la venida del Señor? Porque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, pero debemos estar preparados para los tiempos, y estamos para que todos los de Israel sigan el consejo de estos hijos de Isaacar. Necesitamos estar alumbrando. ¿Está usted esperando realmente la venida del Señor? ¿Está alumbrando? ¿Está preparado? ¿Sí o no? Ahora, estas vírgenes, estas doncellas, todas eran igualitas, todas cabecearon, todas tenían lámpara, todas estaban ahí vestidas, todas estaban bien lindas, todas igualitas, no había diferencia entre unas y otras. Sin embargo, sí hay una diferencia que el Señor hace entre unas y otras, y dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Por qué el Señor diría estas cosas? Bueno, yo creo que no hace falta aquí como mucha sabiduría para reconocer que, pues hombres, solo 5 de estas damas se preocuparon de verdad por llevar un combustible extra para cuando pues el momento que tenían que hacer su aparición ahí el novio, ellas tuvieran con qué alumbrarse en el camino. Y por el otro lado había 5 que realmente no se preocuparon por eso. Y debido a eso, pues el Señor las llama insensatas. Hay algunas otras versiones que dice que son necias. Y mire, yo pienso, hermanos míos, respecto a esto, es que pues en la vida del cristiano, en nuestra vida, existen momentos en que nuestra lámpara como que se va apagando. Como que el fuego de nuestro corazón, como que el combustible se le acaba, y me quiero referir, hermano, a que en los tiempos de todos nosotros, pues hay momentos donde la luz se nos quiere apagar por causa del desánimo quizás. Yo tengo que confesar que han habido momentos, y hay momentos en que, como que ya no quiero más. Y son tantas las luchas y las pruebas y las depresiones, enfermedades, heridas emocionales, y pues en esos momentos uno como que está diciendo, ya no tengo fuerzas para continuar. Algunas veces hasta aquí fue. Bueno, si te ha pasado eso o te está pasando, no te sientas mal.
La verdad nos pasa a todos. Y en la Biblia hay una cantidad de hombres y mujeres que realmente pasaron por ahí. Y pues si ellos pasaron, ni tú ni yo somos realmente la excepción. Pero lo que sí es necesario que entendamos es que para esos momentos en que la candela, en que el fuego, en que el ardor de Dios en nuestro corazón se está apagando, para eso es que necesitamos combustible extra. ¿Tienes combustible extra? ¿Tienes tu reserva de combustible? Porque ese combustible solamente lo podemos conseguir en la presencia de Cristo. Solamente allí es donde podemos conseguir ese combustible que nos hace arder en el corazón. Y yo quiero recordar de que Pablo algo vio en Timoteo. De tal manera que si tú lees en 2 de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 6, Pablo le dice a su hijo espiritual, Timoteo, le dice, mire, de esta manera, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por alguna razón, Pablo se dio cuenta que la lámpara de Timoteo como que se le estaba bajando la compresión, como que no había ese fuego. Y me llama la atención, y es lo que quiero conversar con cada uno de ustedes, es que Pablo le dice a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. Y eso, hermanos míos, de aviva, es porque la responsabilidad de mantener el fuego es de cada uno de nosotros. Eso no es situación del pastor, no es situación de la iglesia, no es situación de la pandemia, no es situación de nada. Es una responsabilidad de cada uno. Mirar cómo está su fuego. ¿Se está apagando? Y Pablo no lo podía avivar él. Era responsabilidad de Timoteo. Y de la misma manera, no creamos que, hermano mío, ni se equivoque de pensar de que es que un ángel va a venir a soplar fuego sobre ti. No te imagines que es que va a venir el superpastor a poner las manos sobre ti y entonces se aviva ese fuego. No, mi amado, si leemos claramente, pues en la escritura nos dice que es responsabilidad nuestra mantener ese fuego vivo. Y bueno, entonces estas mujeres estaban ahí y cada una tenía su lámpara, pero a 5 no les pareció importante tener ese combustible extra. Créeme, vamos a pasar momentos difíciles donde vamos a necesitar ese combustible extra. Y entonces dice ahí que el novio llegó. Número 2, la llegada del esposo. Y entonces aquí, ¿qué es lo que quiero yo decir? Oiga, es cuando la promesa toca a tu puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está ahí a la puerta. El Señor está llamando. Y la parábola que Jesús nos está comentando en este día, pues entonces vamos ahí al versículo número 6, que dice de esta manera. Mateo capítulo 25, versículo número 6. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Hermano mío, llegó el esposo. ¿Y qué pasa? Que entonces cuando ellas llega el esposo, pues entonces ahí sí están buscando cómo hacer, ¿cierto? Ahora, pues este versículo 6 comienza diciendo a la medianoche. Y a la medianoche, entendamos, es el momento menos pensado. Es cuando está lo más oscuro, es cuando más se necesita la lámpara. Estamos viviendo, si tú lo reconoces junto conmigo, estamos viviendo de los momentos más oscuros en este mundo.
tiempo donde no se sabe qué es lo que está bien ni qué es lo que está mal, tiempo en que hay una confusión tremenda, hay una oscuridad, la gente aplicada en una cantidad de cosas que no producen nada realmente. En el contexto de lo eterno, mis amados, entonces estamos en tiempo de necesidad de esas lámparas. Pero ¿qué pasa, mis amados? Continuando ahí con la parábola, nos dice que las jóvenes estaban esperando al novio y pues se quedaron dormiditas. Y no dice que solamente las 5 insensatas, se quedaron dormidas todas. Y entonces en ese momento pues el novio llega. La tradición era que cuando el novio se acercaba a la casa de la novia, entonces había un pregonero y que a grandes gritos comenzaba a decir, a informar a la casa de la novia: ahí viene el novio, aquí viene el novio. Y querido hermano, pues cuando menos lo esperemos, en el momento más oscuro sonará la trompeta y la venida del Señor la tendremos encima. Y cada evento, hermano, cada desastre natural, cada terremoto, cada huracán, cada pandemia, cada guerra, es solo un aviso de que el Señor está regresando por su iglesia. Entonces, bueno, cuando estas vírgenes escucharon los gritos de que el novio viene, entonces ahí sí todas se despertaron las 10. El problema, mis amados, es que tanto las insensatas como las prudentes pues se despertaron, pero ¿qué pasó? Aquí es donde el aceite comenzó a faltar. 5 pudieron prender sus lámparas, pero las otras 5 realmente no. Las insensatas, a ellas el aceite se les acabó, no lo había, y sus lámparas estaban apagadas. Así que desesperadamente comenzaron a decirle a las prudentes que les dieran de ese aceite, que les dieran de ese combustible, porque lo necesitaban. Tremenda la respuesta de las vírgenes prudentes, ¿cierto? Tremendas, porque las vírgenes, para que no les falte a ustedes y a nosotros, más bien vayan, compren. No les quisieron dar. Y quizás ustedes pueden decir: ay, qué vírgenes tan insensibles. Qué actitud tan egoísta. Dice que no compartir el aceite con las otras, si ellas tenían y hasta les sobraba. Ellas tenían el aceite extra. ¿Pero es así, verdad? Pues creo que no, hermano. Porque existe una verdad espiritual. Existe una verdad que no podemos negar. Y es que ningún hombre puede comer por otro. De la misma manera, ningún hombre puede creer por otro. Nadie puede salvar a otro. Mis oraciones no salvan a nadie. Nadie se salva por las oraciones de otro. Cada uno personalmente tiene que ir delante del Señor Jesucristo y desarrollar una relación con Él, tener una intimidad con Él. Cada uno necesita su propio aceite. No puede ser el aceite de mi esposa el que me ayude a mí. La intimidad que mi esposa tiene con el Señor es una, y la intimidad que yo debo tener con el Señor es otra. Eso es un asunto estrictamente personal. Nadie puede entregar mi vida al Señor sino solamente yo. Tú necesitas rendirte a Cristo personalmente. Ese es el aceite que tú necesitas. Esa relación, esa intimidad con el Señor. Y ahí es donde necesitas el aceite, que únicamente lo puedes sacar de esa relación de intimidad con el Señor. Entonces hubo una tardanza, generó una dificultad. El esposo llegó y sorprendió aquí a estas que eran unas preparadas y otras realmente no les había interesado. Y a la hora de llegar el novio, pues entonces aquí se manifestó el problema. Y ese problema nos lleva al tercer punto que tenemos que hablar, y que no es solamente que tenemos una promesa, que tenemos una tardanza, que tenemos a un esposo que ha venido y que ahora pues esto es una oportunidad. Número 3, la oportunidad. La parábola continúa diciendo de esta manera, versículo número 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Tremendo. Muy duro, muy difícil. Como ya no tenían aceite y las 10 que lo tenían no se los dieron, pues recibieron fue el consejo de que más bien vayan y compren, vayan y búsquenlo. Y ellas entonces, pues me imagino yo, salieron corriendo a buscar ese aceite. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, pues llegó el novio y dice aquí: se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Yo puedo imaginar los gritos de angustia, los gritos de dolor tocando ahí a la puerta. Al regresar, pues ellas encontraron esa puerta cerrada y gritando, tal vez desgarradamente, alaridos ahí, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero en vano, la puerta ya estaba cerrada, ya no se podía abrir. Me recuerdo de cuando Dios cerró el arca de Noé. Fue de la mano de Dios mismo la que cerró el arca de Noé, y ya entonces nadie pudo entrar. Y por más que golpearon y patalearon, dice allí la Biblia, y entonces no pudieron entrar porque la puerta ya estaba cerrada, para seguridad de los que estaban adentro, pero para dolor de los que estaban afuera, para terror de los que estaban afuera. Ahora, mis amados, no sé cómo te parezca esto, pero mira que el novio ni siquiera pregunta si ya consiguieron aceite. No pregunta si lo tienen o no lo tienen. El punto es que al momento de llegar no lo tenían. No tenían ese aceite. Y ellas allí diciendo: Señor, ábrenos. Y lo que escuchan es de este esposo amoroso, misericordioso, decir: no las conozco. Ese rechazo del esposo tiene que ser tan doloroso, porque era tan fácil haber previsto esta situación. Era tan fácil. Es tan fácil mantener una relación viva con el Señor. Es tan fácil mantener una comunión con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es tan fácil hacer un devocional, pero en el momento en que se cierra la puerta, ya no hay nada que hacerlo. Es fácil complacer a Dios en estos tiempos. Será imposible después que el Señor regrese. No hay manera, mis amados. Es tiempo de que nosotros entendamos que aquí hay una oportunidad. Estas vírgenes escucharon de boca del Señor: no las conozco. Y esas palabras me recuerdan que un poquito antes, en Mateo capítulo número 7, ya el Señor Jesucristo había advertido acerca de esto. Porque Mateo capítulo 7, el versículo 21 y 22 dicen de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, y ahí dice que el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Amados, mira que esta no es una situación tan liviana. ¿Cómo estamos nosotros preparándonos, iglesia? ¿Tenemos nuestras lámparas encendidas o están apagadas? ¿Estamos cabeceando o estamos dormidos? ¿O estamos despiertos? Eso es lo que trata esta parábola. ¿Cómo estamos realmente? Y mira, cuando yo leo estos versículos de Señor, ábrenos, y que recibamos la respuesta de no los conozco, oiga, eso me hace claro de que Jesús sí tiene unas expectativas sobre nuestra conducta. A Él sí le interesa de qué manera estamos nosotros viviendo, qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo. Y pues, hermanos míos, de la misma manera como hubo un tiempo para conseguir el aceite, ya hubo un tiempo en que no había tiempo, en que no era hora. Pues, amados, de la misma manera hay un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados. Hay un tiempo para confesar nuestras transgresiones. Hay un tiempo para arreglar nuestras cosas con el Señor. Y vendrá un tiempo en que será demasiado tarde.
que ya no se podrá realmente hacer. Y podemos suplicar, o podrán las personas suplicar misericordia, pero no habrá tiempo. Cuánto lloremos, cuánto supliquemos, cuánto crujamos los dientes, pero ya no habrá tiempo. Amado, esta enseñanza nos lleva a tomar verdaderamente en serio las cosas del Señor. ¿Cómo estamos? 500 días de pandemia. ¿Qué ha pasado con nuestra intimidad con el Señor? ¿La hemos profundizado? ¿La hemos arreglado? ¿La hemos definido? ¿O estamos lo mismo que antes? Y confiando a que en el momento en que aparezca el Señor, entonces le pediremos perdón, y confiando en que las oraciones de otros, y que confiando que el aceite de otros. Hermano, no te equivoques, no te engañes. No te engañes. Quiero concluir esta enseñanza, pues mirando la situación de estas jovencitas, mirando la situación de estas vírgenes necias, insensatas, y también las sensatas. Estas jovencitas creían que podían comprar a última hora el combustible para sus lámparas, pero muy amargamente tuvieron que reconocer que el novio llegó y que ya no había tiempo, que ya no había manera, porque el tiempo de ir a comprar era uno, pero el tiempo de usar el aceite es otro. Cuando llega el Señor, no es tiempo de comprar, no es tiempo de buscar, es tiempo de usar. Cuando la trompeta suena anunciando la venida del Señor, cuando la trompeta suene anunciando que el Mesías ha llegado, entonces estoy seguro que muchos correrán a buscar el aceite, pero ya será demasiado tarde, porque el tiempo de comprar el aceite es este. Y es un aceite que ni siquiera se compra ni se vende. Es un aceite que se da de gratis, porque ese combustible se llama Cristo y está al alcance de todo aquel que lo anhele, de todo aquel que lo desee. Usted no necesita pagar precio por él, solamente necesita expresarle con su boca que lo recibe como su Señor, que lo recibe como su Salvador, y que comience a desarrollar esa relación con aquel que murió por tus pecados, porque ese sí era el precio que debía pagarse, la vida, y Jesús es el único que puede hacerlo. Lo hizo para traer salvación a cada uno de nosotros. El pacto matrimonial con el Señor Jesucristo se firmó el día que tú aceptaste y entregaste tu vida al Señor. Desde ese momento estás comprometido y estás esperando la venida de ese novio amoroso. Este es tiempo realmente no de hermanos míos estar ocupados en tantas cosas tan diversas. Es tiempo, mis amados, de profundizar en la relación con el Señor. Y tú me puedes decir, ¿de qué manera yo hago eso? Y yo te puedo decir de manera muy fácil: apártate del pecado. Arrepiéntete de tus pecados, busca el rostro de Dios en oración, que tengas un tiempo devocional consistente con el Señor. Mantente en contacto, en conexión con tus hermanos de la fe. Mantente estudiando la palabra del Señor, compartiendo de la palabra del Señor con aquellos que están cerca de ti. Ese estudio bíblico, mis amados hermanos, con la iglesia estamos tratando de avanzar en unos estudios bíblicos donde yo pienso que toda la iglesia debería estar. Hermanos, 6 o 7 personas, cuando más 12 personas nos hemos reunido ahí, de más o menos 100 que somos. Necesitamos estudiar. Ahora, no es la única manera en que podemos estudiar la Biblia. Lo que importa es que lo hagas, que leas tu palabra, tu Biblia todos los días. ¿Entiendes? Tu responsabilidad. Si no lo haces, el Señor te llamará necio. Pero si lo haces, el Señor te llamará sabio. Por eso, hermanos míos, esta parábola la concluye el Señor con el versículo número 13, que dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amado, solamente quiero preguntarte: ¿estás velando o estás dormido?
¿Tienes tu lámpara encendida o tienes tu lámpara que se está apagando? Aviva el don de Dios que hay en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias porque tu palabra nos aviva, Señor. Porque el Señor nos pone las circunstancias y las situaciones de contexto, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, yo oro por una iglesia sensata, Señor. Yo oro por una iglesia comprometida, Señor. Yo oro por una iglesia que no se ocupa en cuanto a fábulas y temas extraños, Señor, sino una iglesia que se ocupa en estudiar tu palabra, Señor. Profundizar esa relación contigo, Señor. Yo creo firmemente, Señor, que estos tiempos de pandemia tú anhelas con todo tu corazón esa relación íntima con cada uno, Señor. Que tú has estado esperando 500 días, Señor, a que alguno se desocupe, que alguno se arrepienta, que alguno confiese sus pecados, que alguno cambie sus caminos, Señor. Padre, yo oro por una iglesia comprometida, una iglesia, Señor, arrepentida delante de ti, una iglesia que está preparada para tu venida, Señor. Padre mío, muchas gracias. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y pido sabiduría para cada uno, Señor. Pido que tú obres en el corazón de cada uno y, Señor, puedas decir de cada uno de nosotros: buen siervo fiel, sensato has sido, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por este tiempo tan especial. Pero hermanos, en esta semana profundiza tu relación con el Señor. Que Dios les bendiga.